Hey, ¿qué hay? Buenas noches. Damos inicio a esta transmisión con Ricardo. Pues un gusto por estar aquí. Henry. Un placer, la verdad. Amigo de muchísimos años, de, Sí, de conocernos de uff. Y pues tenemos la oportunidad ahora de estar aquí y poder platicar, darnos el tiempo. Y pues bueno, vamos a empezar a debatir y tocar unos temas muy interesantes de la vida personal, la vida laboral y el tema político, que sobre todo pues es a lo que te dedicas, ¿no? La sí. vida política, a final de cuentas. Hola, hola, buenas noches. Bienvenido a este episodio, Ricardo. Gracias. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Gracias. Siéntate como en casa, podemos platicar. Pues la idea es conocerte, que nuestro público te conozca y pues que nos expliques un poquito quién eres tú, a qué te dedicas y cómo empezaste en este camino político. Pues ya Henry nos conocíamos hace tiempo, en nuestra adolescencia, por ahí coincidimos, yo creo que en muchas aventuras, y amigos en común también aquí en Irapuato. Y muchas gracias, me encanta este formato porque además de que es más libre, también permite pues cierta coincidencia, porque a veces no es lo mismo platicar con alguien que está en un oficio de comunicación a platicar con amigos que en algún momento nos topamos en la Claro, adolescencia, claro. ¿no? Es distinto porque también pudiese tomarse como una charla de ¿y tú qué has hecho? ¿Y tú qué has generado? Y eso es algo bien Sí. interesante. Y además, bueno, lo compartimos con varios amigos, lo compartimos ahí en redes Bueno, sociales perfecto. ¿Sí? y creo que eso ha ayudado muchísimo. Porque además estamos pasando por etapas muy distintas. A mí realmente lo que me llevó a buscar el camino del oficio político fue primero una etapa muy compleja que vivimos en mi familia, porque aquí en Irapuato, pues realmente mi vida era muy distinta como inició en León. Cuando estábamos en Irapuato realmente era eh, había más facilidades dentro de lo que podemos llamar el estilo de vida. Había más margen de maniobra para el tema de vida cotidiana. Sin embargo, ya en León fue un poco más complejo, hubo que hacer más cosas, hubo que trabajar más, hubo que conocer nuevas experiencias que yo nunca había tenido acá en Irapuato, pero fueron muy gratificantes. Yo en León, Guanajuato, bueno, toda mi vida aquí en Irapuato pues, me dediqué a los negocios de mi familia, que era pues, heladería y cafetería. Te acordarás que ni siquiera me decían Ricardo Escalante, me Siempre decían era Santa Clara. Santa Clara. Santa Clara. Siempre era los Santa Clara, el Santa Clara. Y eso a nosotros pues nos generaba una comunicación permanente con los demás, ¿no? Con ese mote de Santa Clara por los helados. Pero posteriormente, algo que nos ayudó muchísimo a nosotros, cuando pasamos a vivir a León, fue que las circunstancias de la vida, además de que nos llevaron por ese rumbo, pues lo primero que hice allá fue trabajar en un McDonald's, brother. ¿En dónde? En Centro Max en León. Trabajé en un Centro Max, afuera de Centro Max hay un McDonald's. Ahí trabajaba en el puesto de cerrador. O sea, empezaste en McDonald's de lo más básico. Sí, claro, Ok. empecé en McDonald's de cerrador, que era entrar a las 6 de la tarde y salir a las 2 3 de la mañana. En ese entonces, porque el cerrador se encargaba de llegar ya cuando, pues ya estaban los rush, le llamaban los rush cuando se te juntaba toda la gente. Y entonces tenías que limpiar los juegos, tenías Ok. que filtrar el aceite, pero era limpiar el Ajá, aceite, claro, porque claro. ahí en McDonald's se reutiliza el aceite. Ojalá que ya no, pero en ese entonces se hacían la grasa de las campanas, o sea, era dejar todo, una limpieza, para que al otro día iniciaran el turno normal. Y entonces ahí aprendí mucho el oficio desde cero, en la atención al cliente, algo que ya conocía, pero no desde una empresa transnacional. Luego de McDonald's me fui a trabajar como mesero a un restaurante que a la fecha lo visito mucho, es de mis preferidos, se llama el Mesón Jarocho. Ahí trabajé bastante tiempo, toda mi preparatoria. Yo cuando me fui de aquí de Irapuato, Tú eres de Irapuato.
Yo nací en un pueblo que se llama Villa de Tezontepec, es un municipio de los 86 que tiene el estado de Hidalgo. Y a los 3 años mi familia se trae una franquicia a Guanajuato de helado Santa Clara, cuando la leche sabía rico. Que Sí. me imagino que eran los que estaban en Ejército Nacional. Ahí iniciaste. En Ejército Que eran Nacional. que llegaron a hacer la competencia directa de Bing. A Vink, sí, saludos ¿Te al acuerdas? arquitecto Novoa. Ahora el arquitecto Novoa nos ha encontrado. Bing? No, Sí, claro. no, claro que no, no, para nada. Eran mercados muy distintos que yo creo que cubrían una necesidad básica en Irapuato, que era tener familias completas jugando, papá y mamá en una mesa y los niños jugando. Ahora los restaurantes, cafeterías que se abren son conceptos muy cuadrados respecto a puro adulto, puro señor y nadie tiene juegos, ¿no? Los niños ya pasaron a un término distinto. Entiendo que puede tener distintas dinámicas de mercado, pero creo que ya no hay suficientes mercados en el tema familiar. Ok, perdóname que te interrumpa. Aquí quiero que nos platiques un poquito de... Tú entonces creciste en Irapuato con Sí. tu familia, con la franquicia de Santa Clara y te empezaste a empapar en esta onda como de restaurantera, como esta onda del servicio al público. Sí, ¿Te gustó? Y entonces me buscaste encanta. un mercado similar para poder trabajar. No, fíjate que no. La verdad es que yo siempre fui muy buen estudiante. Yo estudié la primaria aquí en Cerquitas, en la Constituyentes de Constituyentes, sí, 1857. Por cierto, ahí conocí a mi esposa, ¿no? Y mi Ah, ¿sí? esposa con ¡Guau! quien tengo ¡Qué padre! 4 hijos. Tengo 2 niñas y 2 niños. Larisa de 9, Mía Romina de 4, Ricardo Emanuel de 3 e Isaac Efraín de 30 días de nacido. Felicidades. ¡Felicidades! 4 Sí, sí. hijos. Sí, Dios es bueno. Y la secundaria la estudié en el Pedro Martínez y luego la preparatoria la estudié en el Bosque y luego de ahí del Bosque fue cuando ya nos fuimos de Irapuato y nos fuimos a León. Dejaron la franquicia de Santa Clara y se fueron a León. Sí, dejamos Santa Clara, bueno, mi familia, mis padres dejaron Santa Clara y entonces nos fuimos a León y fue un empezar de ceros, fue un reinicio de vida muy distinto al de aquí y eso nos puso en circunstancias muy, muy distintas. Pero lo bueno de eso fue que nos conectó en otras cosas muy bonitas. Y por ejemplo, eso de trabajar en un McDonald's fue algo maravilloso porque entendimos cómo es servicio al cliente, cómo funciona una empresa transnacional y cómo son las metodologías de trabajo en las grandes cadenas restauranteras. Y eso ayuda mucho. En ese momento era nada más el concepto de trabajo, de oficio y demás, ¿no? Y Claro. además conocer historias de compañeros. Yo todavía tengo muy bellos recuerdos. Un amigo, hasta la fecha, sí ha sido mi brother Isaac, que se llama Fernando, muchos amigos que a la fecha sigo frecuentando, Erwin, su hermano, y que ahí compartíamos historias de vida, porque cuando compartimos no solo el oficio, recuerdo que siempre nos platicábamos esas historias de vida, nos platicábamos a qué nos dedicamos, cómo venían nuestras familias, y empiezas a darte cuenta que hay un tema estructural, ¿no? Posteriormente, uno de mis grandes sueños pues, fue siempre acabar de estudiar, además del fútbol, y allá en León, pues ya no hubo oportunidad de pagar una colegiatura, ¿no? Como lo había acá en Irapuato, y me metí a estudiar en una escuela que se llama USEM, se llama Ok. USEM. Quiero hacer un parteaguas aquí. Ujú. Yo de cuando te conocí a ti y a tu hermano, pues estaban en una situación muy buena, Sí. positivamente, económicamente mejor. Y Santa Clara en algún punto en Irapuato se complicó, me imagino. Y vino esa situación de mudémonos para buscar algo mejor, me imagino. Y fue un momento complejo porque en el 2006, cuando estaba iniciando todo el tema de Calderón, ahora mi historia la veo en retrospectiva en materia política y entiendo contextos sociales que ahora me permiten analizarlo de una manera sin echar culpas, sino de circunstancias sociales que permearon en decisiones familiares en su momento. Pero lo que sucedió en ese momento es que unos personajes de aquí de Irapuato ofrecieron lavar dinero a mi familia porque era un negocio próspero que se prestaba a esos temas. Realmente mi padre
lo negó porque no había necesidad, y al recibir una respuesta negativa de parte de mi familia, pues obviamente hubo represalias, donde a uno de mis hermanos, el más pequeño, hoy tiene 21 años, ¿no? Que por cierto, es un excelente diseñador, un día lo vas a conocer. Gracias, Estoy sí. ahí en la UG Diseño Digital. Bueno, y entonces él incluso de chiquito hubo un intento de secuestro, ¿no? Ay, güey, son temas ya más delicados. Sí, fueron temas muy delicados. Fueron temas muy delicados, muy complejos de asumir, y eso permitió obviamente que fuera mellando, porque esta persona a fuerzas quería abrir una tienda Santa Clara. Mis padres tenían una Santa Clara enfrente del Teatro Juárez, tenían otra Santa Clara aquí en la Escuela Médico Militar, tenían otra Santa Clara por abrir en Salamanca, otra en Plaza Fiesta, en León, en Campestre. Tenían 5 o 6 tiendas abiertas. Entonces esta persona estaba aferrada a abrir una Santa Clara aquí en Irapuato, empezó a mover sus hilos al ver que no lo habían dejado, y fue hasta Hidalgo con las personas que soltaban las concesiones, ofreció dinero y acabó abriendo su tienda Santa Clara en Plaza Palmas. Ok, ok. Me recuerdo cuando se abre otra Santa Clara en Plaza Palmas, ¿no? Sí, me acuerdo. Y por ahí ya empieza la distorsión, ya no surtían a mi papá, lo hicieron quebrar. Luego llegaron una familia, quiso comprarle toda la tienda a mis padres. Y fue todo un tema orquestado para delimitar la operación empresarial de mis padres. Y posteriormente, cuando quisieron abrir una tienda, me acuerdo en Paseo de las Fresas 94, que es donde yo viví los últimos años de mi vida, 2 o 3 años aquí en Irapuato, que intentamos abrir una tienda ya con la experiencia. Mis padres compraron unos equipos en Italia, maquinaria de café para una cafetería, y revivir la zona le decían el Jardín de los Enamorados, enfrente del Irapuatense. Ah, claro, No, sí, por sí, sí, supuesto. sí, sí. Sí, que fue más o menos, me acuerdo que fue como la fecha, ya te ubico perfecto, es como en el 2010. Ajá, exactamente. Sí, claro, Ahí, sí, sí, ahí sí. hacíamos muchas reuniones. Sí, sí, me acuerdo perfecto, o sea, nos brincábamos a... Sí, ya, ya, Sí, ya. entonces en esa etapa, pues la mitad era la casa y la mitad era el negocio, ¿no? Sí, Y la sí, verdad sí. es que era un proyecto con un diseño, o sea, había una inversión muy fuerte ahí. Y resulta que nunca otorgaron el permiso de uso de suelo comercial. Y entonces nosotros decíamos, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Y me acuerdo que ahí fue cuando me empezó a gustar, ahí empezó la cosquilla política. Claro, porque... Porque sí, hubo una injusticia. Y entonces, cuando no nos dejaban abrir, mi papá decía, oye, pero ¿por qué no me dejas abrir? Y ordenamiento territorial, no, si abres te clausuro. Y entonces nosotros, obviamente los ahorros ya se iban acabando, y como los ahorros se iban acabando, pues la necesidad de abrir, ¿no? Y la gente tenía mucha expectativa. Entonces, cuando ya estábamos desesperados, pues resultó que al lado vivía uno que fue procurador, Javier Méndez, un tal Javier Méndez, un procurador de la PGR, que él se prestó para los intereses de alguien más para que nunca abrieran una cafetería ahí, y en ese entonces pues nunca nos dieron el permiso. Y llegó al grado que una vez que nos llegaron a clausurar por vender un capuchino, me acuerdo, llegaron con los de mercados y nos clausuraron y nos metieron una multa de miles de pesos. Y entonces ahí fue cuando yo me acuerdo que leí la Constitución. Yo decía, oye, el artículo 5 de la Constitución dice que todos tenemos derecho al trabajo, mientras no, y se burlaron de mí los inspectores de comercio. Y entonces ahí mi papá los encierra y les dice, a ver, no se van de aquí hasta que me expliquen ¿Por qué? por qué. Si yo ya presenté esto, me dices que no es zona comercial, no jodas, todo Paseo de las Fresas es zona comercial, Claro. muchos Claro. negocios prósperos, ¿no? Y entonces, pues llaman a fuerza pública, acusan a mi padre del delito de secuestro, y lo van a recoger, llegan muchísimas patrullas con armas largas y liberen a los secuestrados. Y sí, es un periodicazo. Mi papá fue a parar, lo quisieron meter al bote, llamaron abogados, no hubo delito de persecución, fue un tema político meramente. Y entonces ahí es cuando mi familia Quiero hacerte entiende. una pregunta. ¿Quién Ujú. estaba como presidente municipal en ese entonces? ¿Te acuerdas? ¿Era Ricardo Sí, Ortiz? claro, no fue antes. Estaba un corruptazo también, Mario Turrent. Ah, Mario Torrente. Mario Turrent estaba y luego Saludos. fue
Ya esa vieja política, fíjense que una vez lo vi en la Comercial Mexicana, yo pensaba que cuando me lo tope le voy a decir todo lo que se merece, ¿no? Porque además de que robaron mucho, son unos santurrones, pero la verdad es que yo sentí nada más compasión. Ya es un hombre mayor de edad, ya, y también la vida da vueltas. Y hay temas cuando ya no son justicias en la tierra que hay que dejárselas a otro tipo de justicias. Sí, claro. Pero le agradezco mucho porque además fue el que no fue el mentor de mi vida política, pero sí el que encendió la llama, ¿no? Para iniciarla. Claro. Y entonces este personaje de Turrent manda a unos policías, detienen a mi padre, se lo llevan, él es el que dio la orden. Había un personaje, de hecho ahorita está en Morena, se llama David, un arquitecto David, que es yerno de un tal Sergio León, que ahora estaba muy pegado en Morena, creo que ya no, pero él era el arquitecto encargado de desarrollo territorial que nunca nos dio ese permiso. Y ya después que lo vi en Morena, porque estaba en el PAN, luego en el PRI, luego en Morena. Cambio. Sí, claro. Sí, sí, sí. Esos ya los conozco. La Entonces vieja cuando ya lo vi confiable. acá, ya lo vi y dije, mira, Dios los pone para bendecirlos, ¿no? Sí, y entonces ya pasó el tiempo y eso fue lo que me despertó la chispa política, ¿no? De decir, ¿por qué pasa esta injusticia? Después cuando empecé a investigar, yo fui a hablar con el vecino, yo me moví, yo hablé a la presidencia, todos los trámites y no entendía qué pasaba. Y resulta que pues siempre fue un tema de no te vamos a dejar abrir y punto, ¿no? Entonces ahí yo entendí que hay familias que siguen teniendo el poder. Un presidente municipal, un gobernante, esos tienen que entender, y yo así lo veo, que todos los encargos públicos son prestados, son temporales. Y son para el pueblo también. Son 3, 6 años máximo, pero hay familias que gobiernan décadas, ¿no? Hay que tener una diferencia aquí en el concepto de poder. Es muy importante porque, por ejemplo, uno puede entender, vamos a verlo en tema países, nación, potencia, ¿no? España hace 100 años era España, hace 200 España era España, y hace 300 también, y hace 400 también. Inglaterra, Francia, igual, ¿no? Pero tú te veas a México, hace 200 años apenas éramos México, antes éramos algo que estaban conquistando, ¿no? La Nueva España, etcétera. Entonces, ¿qué hace de diferente una potencia de un país naciente y una economía naciente? Eso, el tiempo. Y que, sobre todo en las familias, se puede entender como un privilegio saber a qué se dedicaba tu abuelo, tu bisabuelo, tu chesno. Claro. O sea, hacia atrás, si tú sabes a qué se dedicó por lo menos 4 generaciones o 5 antes, eres un privilegiado. ¿Por qué? Porque no nada más conoces la historia de quién era el chesno, el antepasado, sino sabes a qué se dedicaban y en qué cometieron errores y lo mejoras. Cuando la mayoría de la gente no sabe ni a qué se dedicó el bisabuelo, o el abuelo o el bisabuelo, ¿no? Sabe, pues se llamaba así y por eso me pusieron así, ¿no? Entonces eso va demeritando. Pero, ¿a qué voy en este concepto? Ahí me empiezo este tema de política, después me acuerdo que siguió Sixto Cetina, bueno, fue Luis Vargas y luego Sixto Cetina, lo mismo, pero fíjate, eso de ahí ya que mis padres reventaron y desistieron de sacar el permiso ahí, es cuando ya nos vamos a León, Guanajuato, a empezar de ceros. Y en León fue una etapa muy compleja porque llegamos literalmente a arrancar de ceros, ¿no? Ya no era ese tema de empresarios y además nunca me despedí de nadie. O sea, no hubo ni ese tiempo de, ya me voy a León, nos vemos, hasta luego. Nunca hubo esa oportunidad. Y además, perdón, aquí la gente te conocía, o sea, yo me acuerdo de ti como el Ricardo Santa Clara. Sí. Eras Ricardo Santa Clara, y te vas a León, me imagino que, pues sin conocer a nadie, en ceros. Nadie, León es una ciudad muy distinta, ¿no? Sí. Un panorama distinto, y cuando arrancamos de ceros, pues obviamente lo primero que sucede es que comenzamos a generar esta diversidad de vida en nuestro ámbito laboral, personal, familiar, y comenzamos en McDonald's, y luego de McDonald's en esa parte de mesero. El mesero me fue siempre bien porque es tener dinero todos los días, tienes liquidez todos los días, y entonces eso me permitió estudiar la preparatoria aquí en la USEM, la termino, y posteriormente me acuerdo que me fui a trabajar. Ese fue uno de los peores trabajos que he tenido. Me costó mucho trabajo asimilarlo porque algo de lo que más no aguantaba yo en mi vida era lavar trastes. Y bueno, lavar trastes, pues los platos y demás, pero ahí era lavar unas cacerolas grandotas porque era una cocina como industrial.
y pagaban mejor porque estaba enfrente del restaurante, pero pagaban mejor. Entonces, duré una semana. La doña me dijo, ¿lavas trastes o vas a poner sillas? Porque ponía sillas y lonas, se llama Banquetes de León. Y dije, no, lavar trastes no. No, pues te quedas a lavar trastes. Dije, no, renuncio. Me fui y en ese lapso pues tenía que seguir pagando la preparatoria. Y me acuerdo que cayó, en la escuela me dijeron, tienes que hacer servicio social. Y yo, chicles de menta, pero pues servicio social, trabajo. Y dije, bueno, y me metí a un lugar que siempre me encantó mucho, que se llama el Centro de Ciencias Explora. Ah, claro. Sí, buenísimo. Buenísimo. Me metí a hacer mi servicio social Explora. Empecé en los talleres haciendo papiroflexia, explicando experimentos, boligoma, hoy slime, ¿no? Y después de ese trabajo me quedé 5 años. Fui tallerista, de servicio social fui a tallerista, luego tallerista fui encargado de los talleres, luego guía, y luego guía coordinador, y luego guía bilingüe, y luego fui anfitrión, que es el que coordina todos los guías. Me aventé todos los puestos de guía ahí, y ya terminé mi etapa, y algo que me quedó pues fue el tema de refugiarme en la ciencia. Me refugié mucho en la ciencia por todas las etapas que vivimos y luego las carencias que contrastábamos, pues la ciencia fue un reflejo y luego de la ciencia se combinó con la cosmovisión, con el tema a veces incluso del ocultismo, que tuve un camino. Yo a partir de que conocí ese tema de la ciencia, pues yo me inicié a los 21 años, que es cuando uno se inicia en la masonería, y estuve hasta los 29, ¿no? Y entonces tuve un refugio ahí de conocer los queridos hermanos, los amigos, los compañeros, y entonces eso nos dio una amplitud diferente. Oye, a ver, un tema curioso, porque el último podcast tuvimos una persona que está en la masonería, y a mí me causa curiosidad, ¿tienes que tener dinero para ser masón? ¿O qué es el punto de equilibrio para estar ahí? ¿No es dinero, es inteligencia, es qué? ¿Contactos o simplemente el gusto por estar? El que toca la puerta y llama le es abierta. No es un tema de secrecía, es un tema de discreción. Yo dejé el tema de la masonería porque conocí de nuestro Señor Jesucristo, y a mí de las cosas que Dios me quitó en mi vida fue el tema del adulterio y el tema de la masonería. Fueron dos temas en los que A ver, para hacer un parteaguas es una parte interesante. Una cosa es religión, adulterio y masonería. Sí, son como cosas muy independientes. Yo creo que son temas que uno va reflexionando y va viviendo, y obviamente tienes que madurarlos en el proceso. A ver, ¿por qué entré en la masonería? Entré porque cuando yo en esa juventud y en ese arrebato, que había todos estos temas y donde yo había percibido una educación privada, una educación de calidad, y de repente ya tenía yo que la pagaba papá y mamá, ¿no? Pero de repente cuando la tenía que pagar yo, pues sí, pero yo también quiero unos tenis, sí, pero yo también quiero comer, o sea, más de lo que estoy comiendo, porque yo quiero ir a ese restaurante, ¿no? Y entonces eso es, ¿por qué no me alcanza? Y entonces yo tenía que trabajar más, y yo me acuerdo que yo dobleteaba horas de mesero, yo dobleteaba más horas en McDonald's, yo dobleteaba, o sea, siempre era de verdad trabajar porque eso dignifica al hombre, Claro. pero, y en el sentido de que puedes ganar más, ¿no? Pero entonces yo decía, pero no me alcanza, o sea, me estoy rompiendo la madre más que cualquiera, y me sigue sin alcanzar para lo que yo quiero. Entonces, yo me acuerdo que cuando estaba en la USEM, estaba por una calle principal que se llama La Madero, ahí en León. Sí. Y Sí, calle muy... Sí, de Sí. antros, de bares. ahora de bares, antes no estaba así, pero yo iba en las mañanas y me acuerdo, al lado del expiatorio, y yo me acuerdo que a mí me había pasado una injusticia, la que les platiqué, y yo reclamaba a la autoridad, pero la autoridad era sorda, y nos replegamos, ¿no? Pasamos el exilio. Y entonces, cuando pasamos esa etapa ya en León, yo me acuerdo que veía las manifestaciones que pasaban por la Madero, porque todas las manifestaciones en León iniciaban en el Arco de la Calzada y terminaban en Presidencia, ¿no? Todos pasaban por la Madero. Y entonces yo empecé a asistir a las manifestaciones contra las corridas taurinas, por los derechos LGBT, por los derechos animalistas, por los desaparecidos. O sea, yo estaba en clase,
escuchaba que venía una manifestación y yo, profe, vete, ¿no? Porque además me iba bien en la escuela. Me iba muy bien en la escuela, nunca me fue mal. ¿Eres nerd? Eh, La sí, neta, sí. ¿eras el clásico que no pasaba las tareas? Sí, pasaba las tareas. No me pasaban las tareas. A ti te las... Bueno, ya Bueno, somos dos, de güey. forma- Ya de somos forma, dos, güey. güey. Bueno, es que, o sea, sí, nos pasábamos las tareas, las compartíamos, pero es que realmente la exigencia académica quizás era lo que había en ese momento. Pero yo me acuerdo cuando yo estaba mi último tiempo aquí, por ejemplo, en cuando estábamos en Irapuato, yo me acuerdo que yo dije, cuando yo vuelva a estudiar, lo que voy a hacer es mientras ponerme a leer. Y agarré una enciclopedia que habían comprado mis padres y me puse a transcribir la mano. Así dije, ya cuando me meta a estudiar de nuevo, ya voy a entrar al grado que me quedé, porque me atrasé 2 años. Entonces, siempre me gustó esa parte del estudio. Entonces, cuando había una manifestación, inmediatamente levantaba la mano y salte. Y cuando me salía, entonces me nutrí. Y hasta que un día me atreví a tomar el micrófono y fue algo maravilloso porque había algo adentro de mí que no había salido. Y empecé las rémoras de este pueblo en León, Guanajuato, donde apenas nos alcanza para comer. No nos dejemos, amigas y amigos. Y empezaba con el tema de la poesía. Sentiste como la gente religiosa cuando dice, puta, había Dios, cabrón. Sentí una revelación. Pero, ajá, un propósito. revelación, perdón, pero políticamente. Y no solo una revelación, sino un propósito. Porque Ayudar. cuando empezaba yo a decir el discurso, se juntaba la gente. Y entonces yo empecé a gritar más fuerte. Y entonces cuando estaban los animalistas ahí, yo también quiero hablar. ¿Y quién de aquí no ha tenido una mascota por la cual puede dar la vida y sabe que tiene alma porque está en ella? Oye, ¿y la gente te seguía? ¿O no? No lo sé en ese momento. Yo no sabía lo que estaba pasando. Ajá. Yo solamente hacía lo que sentía que era lo correcto. Y entonces empezó el aumento de la tarifa del transporte. Y te agarraste de ahí. Y fue uno de los tantos. Por ejemplo, empezó Ricardo Sheffield, primero, que hoy está en Morena, por cierto. Sí, que también. Ricardo Sheffield. ¡Qué raro! Te voy a Oye, platicar algo. Me pasó porque Ricardo Sheffield, cuando era alcalde del PAN, en León, hubo una manifestación con unos pepenadores, porque había llegado una empresa china que quería comprar toda la basura y una de esas prohibiciones era que los pepenadores ya agarraran la pepena o separaran el cartón porque eso pertenecía a la empresa, ¿no? Entonces se levantaron y resulta que nos quedamos a dormir afuera de Presidencia y Ricardo Sheffield mandó con como unas Karcher a quitarnos en la madrugada todos, ¿no? ¿Ha sido gente? El hijo de la chingada. Bueno, hoy es compañero de partido. Hoy, ¿Sabes, cabrón, güey? Recapacita. hoy cuando nos pasó eso, fíjate que después cuando Ricardo se viene a Morena, hago un paréntesis. ¿Sí le dijiste? Sí, claro. Pásate. Le dije. Puta de compas, él le dice, oye, güey, le no dije, mames. no, espérate, le dije, ahí. oye, tocayo, ¿sí me ubicas? Sí, claro que sí, porque es muy, muy recio al hablar, ¿no? Y le digo, ¿te acuerdas la vez que nos echaste agua con los pepenadores? Y me dice, sí, tocayo, pero no te preocupes, ahora la chinga le va a tocar a los de enfrente porque ya estoy contigo. Ah, cabrón, dije, wow. Y yo ahí vi una actitud distinta, reconocí un Ricardo distinto al alcalde, ¿no? Pero bueno, las primeras, me tocó Ricardo de salida, ¿no? Hoy yo, la verdad, pues, mi respeto, cuando estuve en Profeco siempre tuve la relación bien, políticamente es compañero, hoy es candidato a senador, ojalá que gane, yo creo que sí va a ganar, tiene los puntos arriba. Pero bueno, ahorita hablamos del tema político. Pero entonces pasa eso, y cuando entra Bárbara Botello, que también la compañera está allá en Morena, ella, hace unos días tuve una reunión con ella en León, y yo se lo agradezco mucho porque me hizo un comentario fuerte de, tú me hacías canas verdes, pero te reconozco la entereza de lo que peleabas, ¿no? Y hoy es una compañera de bastante lucha que está en Morena, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estábamos con Bárbara Botello y empieza el tema del transporte público, me acuerdo que empecé a convocar a todos, ¿no? Era uno de unas voces ahí que no se meten en la tarifa del transporte público. Y nos íbamos y me acuerdo que yo me ponía en el carril de la oruga. Ajá.
con mi pancarta y solo. O sea, solo, de verdad solo. Iba la oruga atrás de mí y yo iba caminando y no me quitaba. Y iba la oruga atrás pitando, pe, 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 y no me quitaba yo con mi pancarta, que no aumento la tarifa del transporte. Y obviamente la gente me mentaba la madre, ¿no? Porque, oye, güey, me estás Oye, güey, robando. tienes un chingo de años haciendo cosas, o sea, que eso sí lo valoro y dejémonos del partido que sea. Ujú. O sea, hacer cosas por el pueblo y por la gente y porque el sueldo no sube y tú te has dedicado a ayudar a la gente, güey. Y eso yo creo que es algo muy interesante y muy padre Fue- que... Y muy Gracias. valioso. Sí, la verdad. O Es sea, que cosas reales. Cosas, mira, dejémonos de pendejadas. todo el trabajo político el capital político de alguna manera se encuentra la mayoría en León. Lo poco que hemos podido volver a construir en Irapuato ha sido loable, pero en León, cuando pasaba esto del transporte, obviamente con la gente, pues de repente se empezó a unir más gente y se empezó a formar más gente Claro, y sí. todo empezaba padrísimo y de repente eran unas manifestaciones brutales contra el aumento de la tarifa del transporte y de repente empezamos a gritar más y por ejemplo cuando cortaron, y luego Santillana, un panista que empezó a cortar los árboles, ¿no? Empezó a cortar los árboles para poner Mal hecho. más tarifas de transporte, ¿no? Más orugas. Nos amarramos a los árboles, brother. Nos amarramos a los Te árboles. aventaste así de tiro Sí, de... no, Y eso está bien, la verdad. me o daban sea, unas... Es que en ese momento no lo pensabas así, o sea... Perdimos como el hilo de cómo fue el proceso en el que fuiste haciendo cada una de las cosas que estás mencionando. Entonces, te vas a León. Sí, ya en León es que en León empiezo a juntarme a todas esas manifestaciones que Ajá, pasaban, tú solo. me empiezo a nutrir y escucho que todos tienen su punto de vista de injusticias. O sea, todo es injusto. ¿Cuántos años tenías cuando estabas haciendo eso? Ay, yo creo que, híjole, no recuerdo, a lo mejor 17, 18 años. Sí, quizás los 17, los 19 años. Y había mucho recelo en mí, en mí había mucho resentimiento y ahí va donde explota todo. Y en una de esas, Ajá. de la Madero, dicen un día, va a ir el peje. Y al peje, uno que dicen que le hicieron fraude en el 2006, y en la secundaria, en la primaria, una cosa así. Y va el peje, y lo veo en la Plaza Pública de León, y ahí llego, ¿no? Y pues en ese entonces eran 17 personas, así en la Plaza de los Mártires, en León. Y el tapanco estaba de este tamaño de la mesa, ¿no? Y me puse así, a ver, y de repente escuchar, ¿no? Y de repente el presidente dice, como aquí en Guanajuato, donde se pagan más colegiaturas que en otra parte del país, porque aquí la educación es un derecho, no es un derecho, es un privilegio. Hay jóvenes que tienen que pagar para sacar sus estudios y no ahí se quedan y no salen adelante nunca. Híjole, cuando dice eso, yo traía ese coraje de pagar colegiatura. ¿Por qué tengo que pagar colegiatura? Además de que había presentado exámenes de admisión en la UNAM, en la prepa oficial, o sea, presenté como 3 veces y no pasé ninguna. Yo decía, pues nunca me he ido mal en la escuela, ¿por qué? Y entonces ahí es cuando hago clic con Andrés Manuel. El discurso de Andrés Manuel hace clic en mí, empiezo a leerlo, empiezo a meditarlo, empiezo a investigarlo y quito toda esa cortina de humo que había en ese entonces de López Obrador es un peligro para México y digo, Nel, Andrés Manuel lo están jodiendo. Y entonces yo me uno al movimiento, en ese entonces a cuidar casillas, sin nadie, o sea, sin que me dijera nadie nada, yo informándome todo. Y me meto a cuidar casillas, empieza en ese momento a salir el Yo Soy 132 también, empieza una serie me empiezo a unir a las marchas del 132 y me acuerdo mucho que hubo una policía allí en León, estábamos los del 132, ¿no? Los que dirigían ahí todo el rollo. Y en eso me acuerdo que empezó a llover, había una carpita así atrás, ¿no? Y empezó a llover. Entonces todos los que estábamos en la manifestación, llegó un momento en el que dijimos, puta, ya va a empezar a llover, o nos retiramos de aquí, de la lluvia, o nos quedamos, ¿no? Y obviamente como que todos así como que, ay, ya empezó la lluvia, y empezaron las chavas, ay, está lloviendo, güey, ya me voy, y se replegaban a la carpita, ¿no? Y en eso me acuerdo que estaban pues todo vallado con policías. Y en eso me acuerdo que se acerca, empieza a llover ya más fuerte y todos los jóvenes se repliegan. Uno nos quedamos así como que en la lluvia, como que puta, ya se movieron todos, ya valió madre, ¿no? La intimidación aquí política. Sí, claro, claro. Y los policías
¿no? O sea, llega una comandanta, o sea, señora comandanta, y agarra a todos los policías y hasta el frente. Y se nos ponen así, literalmente, así de frente a frente, y ya váyanse, y la comandanta gritándonos, ya váyanse a sus casas. Dice, por eso no va a triunfar su movimiento, porque no tienen huevos. Dice, para poder estar aquí hay que aguantar más que estar parados. Hay que aguantar la lluvia y tienen que tener disciplina. Ustedes no son un movimiento social. Así la policía, ¿eh? Y Y con todos, toda la razón, ¿eh? claro, ¿no? Y todos Obviamente. así como en la carpa, ¿no? Y esas palabras se me quedaron Claro. diciendo, ¿qué quiso decir? En ese entonces yo no lo entendía mucho, pero se los dijo a las 2, 3 chavas que eran las dirigentes ahí en León. Pero a mí se me quedó muy grabado eso, ¿no? Y bueno, entonces, pero eso, ahí empezó como esa cosquilla política de lo que es justo para mí o de lo que yo coincido en la lucha política. Y me empiezo a meter de lleno en el tema de los movimientos sociales, sin conocer, sin padrinos políticos. Yo no le debo mi carrera política a nadie. O sea, no puede salir nadie que diga, yo formé a Ricardo Escalante, yo le dije cómo hacerle. No hay. A lo mejor sí es Dios. O bueno, no a lo mejor es Dios. Pero, no hay, yo no tomé así como que un padrino político, yo no tenía un tío que me enseñara, nada. Todo fue desde la lucha social que fue agarrando forma y hasta que en esos años, en el 2013, me invita a colaborar Tomás Pliego Calvo porque yo ya hacía actividades de la defensa del petróleo, que me daban mi hojita y vete a juntar firmas para la gente y Ahí yo agarraba todo todavía el día. nada, o sea, ahí todavía no tenías conocimiento de la masonería, ¿o ya? Bueno, ahí estaba en ese inter porque cuando yo daba estos discursos en presidencia, me empezaron a ver algunos, ya de repente empecé a ver como que caras casi las mismas, ¿no? Y dije, Claro. Siempre. Todavía vamos y son las mismas de Mario Turrent. Sí, no manches. pero dije, cara, esta persona como que ya la vi, como que vino hace 2 manifestaciones y como que vuelve a estar. Y ya de repente las empezaba yo a avisar, ¿no? En las redes. Y empezaron a ir. Y en una de esas me empezaron a decir, oye, te invitamos a los trabajos, a que estudies esto, los augustos misterios. Y de alguna manera dije, va, pues es lo que yo en ese momento conocía muy poco de la masonería por lo que había leído, y decidí entrar. Y hice el rito de iniciación, pasé las etapas, ahí como las edades, y por decirlo de alguna manera, en la masonería me quedé quizás, o los que conocen, en edad de compañero de 5 años, pero ya no más. ¿Por qué? Porque en algún momento conocí de nuestro Señor Jesucristo, porque en toda esta etapa que estuvimos pasando dentro de López Obrador, cuando ya empecé a trabajar yo en el partido, fue en el 2013. Yo en el 2013 empecé a colaborar ya directamente con el partido. De lleno, o sea, ya que me dijeron, necesitamos que te dediques de tiempo completo al partido. Yo en ese entonces estaba haciendo mis prácticas en el Poder Judicial de la Federación, hoy con el magistrado Leonardo González, perdón, ahí en Aguascalientes. Antes era juzgado tercero de distrito, y ahí hice mis prácticas, ahí estaba estudiando la carrera de Derecho, y al mismo tiempo me metí a estudiar la de Ciencias Políticas y Administración Pública. Y entonces estaba yo combinando esas actividades, ¿no? Y yo ya dependía de mí mismo, ¿no? Y vivía con mis papás, obviamente, pero ya solventaba yo mis colegiaturas y demás. Y entonces cuando empiezo a colaborar con el partido, le abro un discurso, le abro una presentación del libro a Paco Taibo II, ahí en León. En el discurso me jala a trabajar ya Tomás Pliego, él, uno de mis mentores que me enseñaron muchas técnicas en el tema de ya no ir a la lucha social, porque la lucha social era muy frontal y los policías siempre te parten la madre. O sea, enfrentar al Estado en un tú a tú, pues obviamente Max Weber, uno de los principales que definen el Estado, es Sí, sí, sí. el monopolio y el uso de la violencia, ¿no? Entonces, enfrentarlo así era muy estéril. Entonces dice, lo que hay que hacer es organizar a la gente. Organizar a la gente, organizarnos en comités de base por colonia, no ir a gritar a presidencia, sino ir a organizarnos por colonia y después movilizarlos a todos juntos, y ya no eres uno solo gritando en presidencia, sino tú y otros compañeros ejerciendo una acción política. Entonces ahí empezó el camino, desde el 2013 hasta he sido en el partido, he sido enlace distrital por 3, 4 distritos federales electorales,
he sido candidato a diputado federal 2 ocasiones, he sido subdelegado de la Secretaría de Bienestar en León, Guanajuato, me tocó levantar el censo de adultos mayores, entregar las primeras tarjetas, personas con discapacidad, posteriormente ahora en la Secretaría de Organización, ahora tengo amigas y amigos que también en este devenir han luchado políticamente, hay senadores, diputadas, diputados locales, federales, secretarios de Estado, o sea, hay un sinfín de amigas y amigos que he conocido a través de la lucha y que tienen historias similares. Esta no es única, esta no es la más impresionante, yo creo que es algo muy sencillo, pero que todas las vidas tienen sus características de lucha interna y que acaban en ese tema de redención, ¿no? Que acaban por definirse en temas muy personales. Yo en lo particular, cuando empiezo con el tema de la subdelegación en bienestar, mi responsabilidad en León, pues uno cuando no tienes experiencia y no tiene una guía correcta sobre el ejercicio del poder a veces, puede uno cometer errores, ¿no? Y el peor error que yo cometí en su momento fue hacerle daño a mi familia. A veces uno puede pensar en las ambiciones personales, laborales, que todo puede ejercerse a través de tener el poder con el tema de mujeres, de dinero, de vicios. Ahí te va la pregunta. Ajá. ¿Y el adulterio? Bueno, ahí en ese lapso que yo estuve en una responsabilidad donde yo sentía todo este cúmulo de responsabilidades y un poder mal ejercido, yo también entendí de manera incorrecta el tema de la familia, ¿no? De que yo soy proveedor, pero nada más, ¿no? Y no sabes de mi vida, yo aquí la puerta saliendo de mi casa, mientras no falte el pan en la casa, no te falta nada, aquí tienes todo, pues yo allá afuera puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Eh, y así entendí yo esa vida adulta que yo empezaba y obviamente me equivoqué, ¿no? Obviamente pasé por un proceso donde hoy mi padre espiritual, don Arturo, uno de los que me confrontó y me dijo, oye, esto está mal, este camino está mal. ¿Por qué? Porque así no es. Mira, la palabra dice aquí, ¿no? Y entonces fui confrontado con nuestro Señor Jesucristo y de las cosas que me pidió fue dejar la masonería y dejar el adulterio, ¿no? Y ahí entra ese tema, ese concepto, porque yo decidí seguir a Cristo, ¿no? Y esto no implica ser el más santo y perfecto de todos, pero sí aspiramos. Perdón, pero en esa parte, o sea, del adulterio, o sea, sí tocamos temas de que andabas Ujú. Sí, claro. en el desmadre, Sí, por así decirlo. sí, totalmente. Cuando tuviste tu primer hijo. El segundo, entre el primero y el segundo, mis primeras 2 hijas fue donde estuve más... En el más desmadre, sí. pero llegó ese punto donde entendiste de, esto Claro, es la familia, y claro, entendiste qué es porque, la familia. porque mi concepto de familia era tener a tu esposa ahí en la casa, Yo los cumplo, hijos te ahí, llevo el dinero y yo y cumplo ya. y ya, ¿no? ¿Y tú cumples? ¿Sí? Sí, claro, Y es que así nos crearon. Somos la última generación, creo, sí, que así nos sí. crearon de que el hombre puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no falta nada en la casa. Claro, es exacto, o Así sea, nos crearon. y el medio en el que yo me relacioné, pues yo también veía y lo repetía, ¿sabes? De hecho, en un momento que yo llegué a confrontar con las personas que yo políticamente me reunía y darles mi testimonio, obviamente me mandaron al carajo, me dijeron, aquí no digas la palabra adulterio, ¿no? Sí, claro. Obviamente porque pues, había una similitud, ¿no? Pero yo decidí renunciar a eso y seguir a Cristo, ¿no? Y es un proceso que no es, yo creo que no es fácil porque primero, tener la madurez espiritual para reconocer que estás cometiendo un error, que estás dañando a tu familia, de que estás dañando a tus generaciones y de que estás permitiendo que ciertamente estas, vamos a llamarle, entidades que no son las correctas en una familia, está solamente repitiendo los mismos errores del pasado que generaciones atrás pudieron haber cometido, ¿no? Claro. Entonces, yo creo en esa parte muy espiritual, porque además también la estudié y la viví en la masonería. O sea, en la masonería era, las tenidas o las reuniones empezaban a las 10 de la noche, ¿no? Y cuando era medianoche tenías que pedir permiso en un mundo espiritual y todo parte también del ser espiritual, por eso la escuadra y el compás, porque la escuadra
produce figuras cuadradas o rectangulares que representa el tema físico, ¿no? Lo terrenal. Y el compás es un instrumento que hace figuras circulares. Y estas figuras circulares, la figura circular es una figura perfecta, espiritual, ¿no? Entonces, la escuadra y el compás de la masonería representa esa parte espiritual y física donde el hombre tiene que tener un equilibrio, ¿no? Entre lo espiritual y lo físico. Y cada vez va pasando más el tiempo y te vas convirtiendo en un ser más espiritual que físico o material. Pero yo cuando empecé a leer la palabra, y yo se los puedo decir ahora, en Crónicas está todo el tema de la masonería. La masonería nace de la Biblia. Bueno, no propiamente que nazca la masonería de la Biblia, sino que la masonería está sustentada en historias de la Biblia, porque ahí está una de las palabras que en la masonería no se pueden decir, pero en la Biblia está escrita. Todo está en Crónicas está. En la construcción del templo, con el primer iniciado que fue Hiram Abiv, desde sus ancestros, con Tubal Caín, o Caín, los masones son conocidos también como hijos de Caín. No hay una analogía sobre este tema de Caín y Abel, porque Caín es el que siembra con el fruto, con la sudor de su frente, hace el camino, y siembra y ara, y llega Abel y nada más pastoreó. Oye, pero yo trabajé y él nada más pastoreó y él te ofreció lo más rico, etcétera, ¿no? O sea, hay toda una genealogía para hablar de esto. Y cuando a Caín le ponen el número de la bestia, El 666. y tendrás el número, en ese entonces todavía no lo define como el 666, pero le dice, y tendrás una marca de la bestia, ¿no? Y entonces Claro. ahí la masonería se pregunta, pero entonces como hijos de Caín, es una maldición, es una protección, ¿no? Porque nadie te puede tocar. Porque dice, aquel que te hiera, 7 veces será herido, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, y también cuando inicia una tenida en la masonería, tienes que hacerle lectura al Salmo 133. Mirad cuán bello es ver a los hermanos juntos y en armonía, etcétera. O sea, hoy eres cristiano. Sí, por gracia de Dios. Ok. Sí. Y yo renuncié, o sea, sea lo que renuncié, porque yo lo conocí, porque yo lo estudié, porque me metí a fondo. Y yo renuncié a eso por amor a Cristo, porque no fue algo así de simple. De hecho, la masonería en el grado 33 termina perfectamente esa etapa por el tema de la edad de Cristo, claro. por el tema del número de las 33 columnas, donde uno va ejerciendo esa madurez espiritual, ¿no? Ya. Ok, ahora lo entiendo todo. Pero lo interesante aquí, y el mensaje muy claro, preciso, por ejemplo, que a mí me gustaría también dejar es, uno, a veces estamos llevando vidas en las que no somos totalmente conscientes de lo que hacemos. Y a mí me gusta mucho una analogía de que uno de los animales que más se repiten en la Biblia es el búfalo, y te daré las fuerzas del búfalo, ¿no? Porque el búfalo es el único animal que tiene doble tracción. Es el único animal que cuando va a subir una montaña muy alta, va a atravesar lodazales, pantanos, o cuando va a cruzar nieve muy densa, es el único animal que se pone de rodillas, ¿no? Porque esa es su doble tracción. Claro. Y a veces como seres humanos hace falta ponernos de rodillas, reconocer a Jesús como nuestro Señor y avanzar en todos los temas que tiene la vida. Los problemas no se van a acabar y solamente Jesucristo salva. Es algo muy personal que yo puedo compartir al auditorio, que estamos en un oficio político que da muchas vueltas y que a veces está lleno de temas a veces muy escabrosos, pero a pesar de todo esto, yo digo todo esto sin temor, pues, porque para mí es testimonio, porque Dios Sí, por escoge supuesto. mi historia para contarla de Él. Entonces, yo sí creo que hay muchas juventudes que hoy están atadas, por ejemplo, vamos a llamarle la nueva hechicería, ¿no? ¿Cuál es la nueva hechicería el día de hoy en Irapuato, en León? La metanfetamina, las drogas. Tú te imaginas una bruja hace como un hechizo, ¿no? Un caldero dándole vueltas, así con los Sí, el sapos, las brujo. ranas, el brujo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero les pregunto, ¿cómo hacen la metanfetamina, la cocaína? Igual. ¿Así? Exactamente igual. Pero es la nueva hechicería que tiene presos a nuestros jóvenes. Y León, Guanajuato, Irapuato es el consumidor número 1 a nivel nacional de Sí. metanfetamina, ¿no? Y son jóvenes que están atados, hay familias, y es una realidad política a mí que me da mucho pesar, porque hoy hay familias que piden a gritos los cuerpos de los hijos, ya no vivos, ya para enterrarlos.
O sea, hay una realidad, algo en lo que coinciden todos los guanajuatenses. O sea, si los que estamos aquí en este cuarto tenemos un familiar, un amigo, o conocemos a alguien que desaparecieron, que mataron, Sí. o que está en un anexo y que está luchando por su vida porque no puede dejar la droga. Esa es una realidad en Guanajuato que no hemos atendido y que desafortunadamente va en ascenso. Porque el amor que no encontraron en casa, no lo van a encontrar en otro lado, más que en Jesús. Pero mientras en esos anexos a veces son reclutados por el mismo crimen o a veces perpetrados, ¿no? Y son utilizados con otros fines. Es una realidad muy fuerte en Guanajuato. Fíjate que, y como lo comentas, es muy triste. O tienes de dos. O haces algo por tu vida para salir adelante, crecer, fluir, sea lo que sea que te haya pasado, Ujú. o tienes la vida tan triste que terminas pensando en el... Entonces, ¿para qué estás aquí? Porque ya te metiste a ese mundo de las drogas. Y a final de cuentas vas a terminar destruido por el mismo flujo que te creo. Y es muy trágico, o sea, nunca lograste nada para ti. Eso es una mentira de Satanás. Sí, no es cierto. Dios dio a su Hijo para morir por nosotros. El único amor que puede salvar a un joven de las drogas, a un joven de las deudas, a un padre en problemas de matrimonio, es Jesús. Siempre. Es el único amor que salva. Oye, y esto proyectándolo a la política, ¿qué es cuál es tu propuesta Ujú. y qué has meditado y qué has tú llegado a qué conclusión para poder contrarrestar a Satanás o esto que No, bueno, a lo ves? Satanás se le combate con mucho amor y oración solamente en Cristo. En Y tema político, político, exacto, social, en, en- político. en tema político, yo creo que uno de los temas principales es reformar el Código Penal eh, hacia legislar dos temas. Uno, definir en un marco jurídico, legal y legislativo qué significa madre soltera. Ahorita voy a explicar por qué. Y segundo, poner como un delito abandonar a un hijo. Sí, eso es un delito. Pues no lo es, ¿no? Somos dos. No es un delito, ¿eh? No es un delito, es Pero un tema debería social que se ve serlo. por la vía civil. Primero, tiene que ser tiene que ser tipificado un delito el abandono de un hijo. No tienes, o sea, que cuando uno se va por la vía civil, por la vía jurídica civil, tú tienes que demandar por la vía civil para que el juez jurisdiccional pueda obligar al otro a que pagues una cantidad mensual. Pero tienes que pagar abogado y por demás. lógica ni siquiera debería ocurrir porque es mi hijo, o sea, no tenemos Claro, que pelear. claro. Yo sé que te tengo con nada. Eso Ajá. en un ente responsable, pero Ajá. la realidad es otra. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos hombres que yo incluso no los culparía, sino que así crecieron, porque también eso es algo que no se puede justificar, pero que es una realidad, que ese machismo que vienen generando lo han decaído en transmitirlo a sus próximas generaciones como abandonarlos. Entonces tenemos, por ejemplo, en este marco legislativo a grandes rasgos, es hacer un padrón de paternidad responsable. Es decir, así como existe que todos tienen un CURP, que todos tienen una INE, una clave de lector, un domicilio, una clave predial, también tienes que tener, si tú vas a ejercer la paternidad, un padrón de paternidad responsable. Es decir, yo soy papá y estoy en ese padrón y estoy cumpliendo. Si yo soy papá y de repente dejo de, uno, de estar y dos, de dar, automáticamente entrar en ese padrón, en una tacha roja, y que sea el Estado de oficio quien lo busque y lo meta a trabajos forzados a la cárcel. Sí. Porque de un lado tiene que salir para mantener ese niño. Y es que no solo es la lana, porque Claro. puedo ganar muy bien. No es la lana. Y puedo dejar mi hijo, pero ¿cuánto ocupas? 10,000 te los doy. Va. Pero no es el dinero, es No, no es el la dinero. parte que me toca como padre de crianza, donde se está, o sea, ¿dónde la estoy dejando, no? Así es.
te puedo dar el dinero del mundo. El dinero lo estoy cumpliendo, pero no es el dinero. Es, y cómo lo estoy creando como hombre, como persona, como responsabilidad para el futuro que estoy haciendo yo. Tú lo acabas de decir. O sea, si no existe algo que obligue, o sea, si el Estado no obliga a los que son irresponsables a hacerse responsables de una manera coercitiva, con la fuerza, con el uso legítimo de la violencia del Estado, no vas a tener unos resultados. ¿Por qué? Porque abandonar a un niño en esta etapa en México es un crimen, y un crimen tiene que estar tipificado como un delito, y un delito se paga con pena corporal. Pero te refieres al padrón, a este tipo de padrón, Sí, o sea, un padrón. para mamá y para papá. Sí, claro, Para ambos, también porque hay, también... claro, también hay mujeres, sí. pero es más complejo en el tema de mujeres, o sea, pero también hay. Claro, y Claro. cada vez hay más, ¿eh? Cada vez yo veo en la calle a más papás solteros o hay más papás responsables y que mamás que están abandonando la cuestión de dar y al papá le da como pena pedir. Toda ley general, al ser devenida de una constitución, el artículo primero es todos los hombres y mujeres somos iguales ante la constitución, entiéndase por ley general que puede estar legislada en ese sentido, pero sí Pero es cierto. no, o sea, nosotros como mujeres, la realidad como mamá, somos más vulnerables en muchísimos aspectos. ¿Por qué cumples más con ese papel? No, 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 tan solo físicamente, ¿no? El hecho de nosotros, de la maternidad y ejercer la maternidad como corresponde, este tipo de crianza positiva que nos corresponde, o de lactar, desde el lactar, el papá no lo puede hacer. Entonces la mamá sí necesita más tiempo con el bebé y cómo va creciendo. Claro, y Hay muchas necesita- cosas que la mamá necesita más apoyo del papá de una manera diferente a como el papá ejerce la paternidad. Pero ahí te va. Ajá, ajá, Yo entiendo esta parte de que sí, el padrón y que no lo cumpla, a la cárcel. ajá. Pero a ver, no hay cárceles. O sea, no hay cárceles para meter a nadie a la cárcel. Vamos a llamarle un tema, a lo mejor no... Cuando hablo de pena corporal, claro, me refiero a un tema de cárcel, trabajos forzados, para poder pagar, porque el Estado tiene que responder por ese niño, con educación gratuita, con enseres gratuitos, con despensas gratuitas. Y El cobrarle al Estado papá tiene de que alguna salir- forma, Claro, y claro. cobrarle al papá de Claro, alguna sí, forma, sí, sí. ¿no? En el fondo a eso me refiero. Pero obviamente no vamos a tener una cárcel llena de papás. Obviamente muchos van a ser llamados a la reflexión, en el sentido de cuando tú vas a un delito, lo primero que te pide la justicia es la reparación del daño. No hay cómo reparar el daño de abandonar a un hijo, pero ciertamente sí hay como tampoco hay la manera de reparar el daño de que atropellaste a alguien y lo mataste, y a la familia tienes que pagar una cantidad, Indemnización. una indemnización. Pero sí existe una justicia alternativa en la reparación del daño, en la que tú puedes decir, ok, no quiero ir a la pena corporal, es decir, a la cárcel, pero ¿sabes qué? Sí voy a pagar la pensión porque no quiero pisar la cárcel, ¿no? Entonces pagas la pensión, lo que debe ser. Y entonces tienes una justicia retributiva, y no solo retributiva, sino de no repetición, porque ese papá ya falló una vez y ya está empadronado ahí, y si vuelve a fallar, o sea, tiene que haber más consecuencias. Entonces... Y yo voy de acuerdo, o sea, no vas a meter a un chingo de hombres a la cárcel, porque no es el chiste. Pero, No, a ver, claro. papá, ¿sabes qué? Sábado y domingo vas a hacerle un trabajo al gobierno que no te van a pagar, al Claro. municipio y demás, que se le va a ir al hijo. Claro. Y vas a trabajar, limpiar, pintar, yo qué sé, ¿no? Hay miles de opciones. Exacto, pero ese dinero se va a ir al hijo por un sueldo que tú no vas a cobrar, pero lo estás correcto. haciendo en una labor. Porque el Estado está respondiendo por tu responsabilidad. Sí, y eso me queda claro. Ese primero. Y el segundo que decía, legislar qué es una madre soltera. Porque entiéndase como madre soltera, ¿qué? A una mamá Una no tiene mamá pareja. que no tiene pareja, una mamá divorciada, Mamá una que ejerce la maternidad mamá sola. que decidió embarazarse y llevar el embarazo solo. O sea, no hay un marco legislativo que te diga qué es una madre soltera. Pero sí tenemos clientelas políticas, electorales, que utilizan, por ejemplo, tarjetas rosas para decir para las madres solteras. Y de verdad, yo lo que más he escuchado con la gente en las calles cuando estoy visitándolas es, oye, ¿y el apoyo para madres solteras? Y el apoyo para madres solteras. A ver, no hay apoyo para madres solteras porque no existe. Existen apoyos para mujeres, existen apoyos para emprendedoras, etcétera. Para niñas, etcétera. Pero no hay un apoyo para madres solteras porque ni siquiera está en la ley que es una madre soltera.
Porque tú para dar un programa social tienes que construir algo que se llama reglas de operación y las reglas de operación tienen que estar sustentadas en un marco legal, una ley general y bajo la Constitución, Claro. obviamente. Sí. Entonces, si no tienes esa palabra de apoyo para madres solteras y no lo tienes ni siquiera legislado o en una ley, no vas a poder soltar ni una regla de operación ni un apoyo No existe. y ni asignarle presupuesto per se. Entonces, Sí. entonces hay que legislar que es una madre soltera. Por ejemplo, mujer en condiciones de violencia con hijos de 0 a 6 años. Ah, ok. Eso es una madre soltera. Sí. Entonces, todo este apoyo es para madres solteras. Justificado con un daño físico, Y obviamente psicológico. con un estudio previo de una política Sí. pública exitosa Sí, que ya claro. funciona en otro lado o algo sustentado. Entonces, eso es un ejemplo. Y creo que esas dos iniciativas son las que yo siempre he tenido en la mente y las 2 veces que he sido candidato a diputado federal las he promovido porque creo que es ahí donde se tiene que promover, es ahí donde se tiene que mover y donde vamos a encontrar nichos de justicia diaria, porque la gente lo que necesita es eso, pequeños ejemplos de justicia diaria, de que la mamá no te... Reales. Claro, traducidas Sí. en la vida real. Y cuando tú empiezas a hacer eso, empiezas a tener una vida más digna, porque ya no tienes que estar pagando abogado para pagar tu pedacito de justicia que te toca. Y lo haces que el a Estado través lo del otorga. núcleo familiar. Claro, Sí. porque lo fortaleces. Y entonces, ¿qué provocas con eso? Ok, oye, si embarazas a alguien te vas a meter, acuérdate que hay padrón de paternidad. O sea, ya lo pones como un tema de respeto, ya no te metes así como Sí, que me me queda caso y a claro. ver qué pasa. O No, tengo ni un hijo, a ver qué madres. pasa. O Hay sea, una responsabilidad post a lo que vas a hacer. claro, y sobre todo previa, que dices, ay, espérame, me voy a meter Ujú. algo que tiene consecuencias fuertes. Espérame, déjame lo pienso. Y entonces trabajas más en conocer a la persona, conoces más, Ya estudias no más el embarazo a matrimonio. cualquiera porque Claro, donde no me haga Está en responsable. el padrón porque no se hizo responsable de mí desde ahí. claro, y no repites, eso voy, a la no Ajá. repetición. Claro. Sí, Entonces, eso yo voy de acuerdo. tenemos que construir Sí. una justicia diaria que la gente se la vaya haciendo más palpable, más digerible y que no sean estos procesos engorrosos en los que no encontramos paz, ¿no? Claro. Es algo muy cierto. Entonces, yo creo que este proceso político que estamos viviendo habla precisamente de estas etapas, donde estamos viviendo un gobierno que está permeando etapas de derechos sociales, que antes estos programas sociales hoy son derechos constitucionales. Por ejemplo, la pensión para adulto mayor, personas con discapacidad, becas Benito Juárez, etcétera, ya no son nada más programas que te da el gobierno si quiere o no quiere, sino que ya lo plasmó en la Ya Constitución, solo por existir ya son derechos sociales en México. y por el hecho de tener ya. 65 años, o sea, ya tienes derecho a tu pensión universal. Por el hecho de tener una persona con discapacidad de 0 a 29 años hasta ahora, tiene derecho a la pensión. Entonces, ya lo convertiste en un derecho constitucional. En contrario, por ejemplo, este apoyo que dan, que aquí les gusta mucho dar a los gobernantes azules, apoyo para, ¿cómo se llama? Empleo temporal. Y las ponen a las mamás a barrer la calle y les pagan 5,000 pesos. Pero es una cada 2 meses. Y luego la que le dan el programa nada más contrata a su tía, a su hija, a su prima, Sí, Y pero barren y y ya ni ganaron barren, y ya, 5,000 pesos. claro, o los calentadores solares, o sea, regalan no. calentadores solares donde ni siquiera hay agua. Esa Mira, es la La gran verdad realidad. es que yo tengo el concepto de Morena, que también solo regala dinero por regalar dinero. Porque eres joven y porque no tienes trabajo, ten dinero. Porque eres mayor de 65, ten dinero. Y que sí, obviamente está bien, ¿no? Pero Pero tengo no. ese concepto. Ajá. ¿Por qué? Y mucha gente Ajá, tenemos ese concepto. sí, hay mucho. Ajá. Y es natural y es normal que en este ejercicio de bote pronto lo puedas ver así. Pero, por ejemplo, ¿por qué una pensión para adultos de 65 años más? Eso lo entiendo. México, porque es uno de los lugares donde los hijos abandonan más rápido a los padres. Y 2, porque el sistema de pensiones no sirve. Es un sistema donde si te pensionas con el 20 o 30% de lo que ganaste y si es que tenías seguro social. La mayoría de los trabajos que tienen las personas que ya son adultas ni siquiera los aseguraron. Nunca conocieron el IMSS, nunca conocieron un derecho social. Sí, no. Entonces, gente que realmente no pudo ni construir un patrimonio, no pudo construir una seguridad social, sus hijos se fueron de la casa, lo abandonaron y ya no tiene. Hoy, ¿sabes tú en qué se gasta la mayoría de los adultos mayores su dinero? ¿Tú crees que van al cine, se compran ropa, se compran En rosas? el casino. Ay, ¿En no, el casino? No, a lo mejor los de alta sociedad a lo mejor se la basan en el casino. Y qué bueno, porque tienen derecho en eso. No, Pero, apenas a ¿sabes? pagar rentas porque ni siquiera casa Ah, tienen. Los adultos Ajá, mayores en un despensa. en Irapuato, en Guanajuato, porque yo sé el caso,
los adultos mayores cuando les llega su pensión son los que pagan los pañales de los nietos, son los que pagan los útiles de los nietos, sus zapatos. ¿Es en serio? Claro, claro. Y son los que salvan la última quincena, el último recibo de luz o agua. Sí. Esos son lo que se los gastan nuestros adultos mayores. O sea, esa es la cosmovisión de una justicia social, de un programa. O sea, en eso se van los adultos mayores. Si tú te vas a una comunidad y preguntas en qué se gastan los adultos mayores, se lo gastan en eso. Y son los que mantienen viva la economía Sí. en los lugares más alejados. 2, ¿en qué se lo gastan las personas con discapacidad? En medicamentos, en aparatos que nunca pudieron haber tenido acceso. Y que ni siquiera pueden comprar. O medicamentos puedes. especializados. O sea, en eso se gastan estos programas sociales. Los jóvenes que les dan su apoyo para prepa. A ver, los jóvenes, a la edad de preparatoria, uno tiene derecho, nada más una cosa, a ser feliz. Pues en toda etapa de la vida, ¿eh? No, claro, pero más de la niñez a la preparatoria, o sea, tienes etapa de no, o sea, que no te interrumpan tu formación de vida, porque es ahí donde se cimentan tus valores de lo que Sí, vas a ejercer donde como empiezas a ciudadano. salir con el amiguito al Donde- cine, donde vas a la novia y le quieres no sé qué. Pasa todo. Sí, Pasa todo, donde están los vacíos más grandes y los llenas con vicios, o está el amor más grande y te decepcionan y estás en el hoyo y o te sales o te quedas. O sea, ahí es donde, en ese proceso formativo de individuo, es donde pasa eso. Entonces, este apoyo, hay jóvenes que a lo mejor sí van y se compran los tenis que quieren porque su mamá no se los puede comprar, pero con la beca que les llega, lo hacen. Pero también hay jóvenes que con eso pagan la luz de la casa. o la También hay gasolina jóvenes del coche para con que la los lleven a la, gasolina. a la Claro. escuela. Deja de la gasolina. ¿El Que camión? ahí va el internet y el agua. Es la mamá. primera vez en este sexenio que la deserción escolar baja en comparación con otros sexenios. Nada más por esa beca. Y ¿sabes qué? Y hay que hacerlo universal, porque le tiene que tocar a los de kinder, a los de primaria y a los de secundaria. Ahorita están los de prepa. Los jóvenes construyendo el futuro. Les dicen los niños, porque ni estudian ni trabajan. A ver, es que el problema es que ni había escuelas, ni había fuentes de trabajo. Fíjate algo bien interesante. Les dicen así, pero te maquillan esto de que tenías que pasar un examen de admisión. ¿Quién carajos dice que tienes que pagar un examen de admisión? La UG. ¿Tú sabes cuánto cobra por un examen de admisión? Sí, ¿Cuánto? como 450. No, No, como hombre, no. como 3,000, 4,000. No, sí, ¿cuántos El son más? propedéutico No, lo puede hombre. cobrar entre arriba de 2.500 a 3.000 pesos, Sí. pero el examen como tal de 900 a 1.200 pesos. Hace años. No estoy actualizado ahorita. Ah, bueno, pero va a hace costar años. más. Claro. Tú sabes, no pasas tu examen, déjate reintegro tu dinero. No, se lo quedan ellos. Ah, Y otra sí, cosa, claro. no construyen más aulas, no contratan más maestros. Sí, es cierto. La Universidad de Guanajuato sí. No. No. Estaba la FIMA en Salamanca a un lado de la prepa oficial y se fueron ¿Hace a... cuánto? Pero dime otra que hayan construido. ¿Cuántas universidades de Guanajuato hay en el Irapuato? ICA, el que era el ICA, esa. ¿Cuántos? La de... Hay una de enfermería de la Universidad de Guanajuato. Una, que ahora es de idiomas, ya no es de enfermería. Bueno, de idiomas, esa Una. del ICA. El dos, Y ya. y ya. En Salamanca hay una. Pero en Irapuato, perdón. En Irapuato. Celaya hay una universidad gigante de... Por eso, bueno, y Salamanca una y Celaya una. Ahora, En ¿cuántas, Moroleón. ¿y cuántas universidades privadas hay en Irapuato? Dijiste 2 públicas. ¿Cuántas privadas en Ay, Irapuato? no tengo idea. UPI, Uki. Instituto de Irapuato, UPI, El Incarnate. el No sé qué. Incarnate World, ¿cuál más? ¿Le paramos? El TEC de Monterrey. O sea, a ver, y la UG tiene presupuesto público. Estos no hacen examen de admisión, porque construyen escuelas, construyen aulas y contratan maestros. Y suben sus precios para que cada vez menos alumnos lo puedan pagar y solamente tengas a los que lo pueden pagar. Pero la UG, ¿cuánto tiene de existir la UG? Muchísimos años, 200, no te creas, no sé No, cuántos. no, pero ponle un tiempo. No ¿Qué te sé, Que se fundó la Universidad de Guanajuato. Vamos a ponerle 80 años. 80 años. ¿Tú crees que es justo que nada más hayan abierto 2 escuelas en Irapuato en 80 años? Pero, te voy a explicar. A ver, ahora No, me voy al tema León. Espera, A ver. esperen. O sea, está el Tecnológico de México, Por eso. Nacional de México, que es el ITESI. Bueno, 3. Y el Nacional de México tiene en Celaya, 4. tiene en Roque, Pero aún así, tiene en pero lo que voy es aquí, que aún tiene así en tú León. pongas en comparación las escuelas que tenga la UG. No ha abierto más escuelas ni Perdón, universidades. tenemos 40 segundos para cerrar este.
Y vamos a tener otro en vivo, porque la plática No va a manches, seguir. está Tenemos, cañón. tenemos Es una tema, segunda tenemos parte. tema. Sí, Ya sí. salió tema. Pero nos quedan 20 segundos ya. Ricardo, muchísimas gracias por haber estado. Al contrario. Tenemos una segunda plática. Ok. Y te agradezco que hayas venido y pues bueno, los seguiremos platicando. Sí, Ricardo, muchas gracias por estar aquí. Y pues saludos a todos, ¿no? Muchas gracias por conectarse.